Doctor, hemos visto que donde toda su trayectoria y su familia ha sido una trayectoria que tiene que ver con el nacionalismo, con la dominicanidad. Ustedes se han apegado a la bandera nacional, vamos a llamarlo así. Y hemos visto que últimamente, recientemente, vamos a llamarlo así, había un proyecto de ley en el Congreso Nacional que el presidente de la República retiró y que usted, junto a sus hermanos y familia, han sido bastante críticos, que es el proyecto de trata. ¿Nos puede tocar un poco sobre eso? No, ¿Qué factores lesivos tenía contra la soberanía dominicana? Lo primero que quiero agradecer la invitación de estar aquí con ustedes y hacer una historia de ese nacionalismo, claro, ese amor a la patria, tiene mucho que ver con la sangre hacia atrás, porque nuestra familia, la familia Castillo, ha estado ligada a la suerte de la República Dominicana desde su nacimiento. Nosotros somos descendientes directos del general Manuel María Castillo Medrano, que es el abuelo de mi padre, bisabuelo mío, que fue uno de los héroes de la restauración de la República. Y bueno, el pueblo de Castillo, que está en la provincia de Duarte, se le dio el nombre por él. Pero ese familiar directo, que es nuestro bisabuelo, era primo hermano de Ramón Matías Mella y Castillo, el hombre del Trabucazo. Del Trabucazo. El 27 de febrero. Está ligado a la patria usted. Que Mella y Castillo, es decir, eran hijos de dos hermanos. Entonces, de la hermana del papá la mamá de Mella era hermana del papá de mi bisabuelo. Es decir, que hago esta breve relato por lo que decía de nuestro amor a la patria, y más que o mucho más allá del amor a la patria, nuestro compromiso de lucha, porque hay mucha gente que yo sé que ama esta patria, pero aparte de amarla, hay que comprometerse en las luchas y enfrentar intereses poderosos en muchos casos. Y ese es un compromiso que siguió mi padre de su padre también, el licenciado Pelegrín Castillo, que fue un hombre público de primera línea, que fue uno de los mejores abogados del país y también fue senador de la República, ministro de Justicia, y un hombre de una rectitud que enfrentó incluso la cárcel durante la intervención norteamericana. Fue juzgado por el ejército norteamericano y llevado a Santiago engrillado porque había acusado a un oficial norteamericano aquí de graves crímenes, y se le presentó una querella por ofensa a las Fuerzas Armadas norteamericanas de ocupación. Y mi abuelo Pelegrín logró ganar ese juicio. Salió y degradaron al oficial represor. Es decir, que venimos, y de mi padre, todo el mundo sabe cuál ha sido su trayectoria. Nosotros, desde hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, el tema de la nacionalidad, del peligro de la fusión con Haití, que se veía como algo lejano hace 30 años, que muchos le decían que Vincho era un fabulador, que estaba creando un miedo inexistente o a un peligro inexistente para sacar provechos políticos. El tiempo le ha dado la razón a mi padre, a mi hermano Pelegrín,
también mi hermano mayor, que duró 20 años en el Congreso y ese fue uno de los temas fundamentales. Dicho esto, paso al tema de la ley de trata. La ley de trata, el proyecto de ley de trata fue un grave error del gobierno, su sometimiento. Y yo fui de las voces fundamentales que alertó sobre el peligro de la ley de trata. Lo primero, por el engaño al país, porque el que oye, bueno, una ley para combatir la trata de personas, en principio todo el mundo está de acuerdo, porque, claro, y dan la impresión de que no existe ley, y es todo lo contrario. Aquí hay una buena ley que combate la trata de personas, y precisamente una ley que aprobó el gobierno, el Congreso del PRD en el año 2003, en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue fruto del acuerdo de Palermo, de la ONU, del 2000. Es decir, que el país cumplió perfectamente todos sus compromisos internacionales con ese acuerdo, con esa ley de trata. Entonces se introdujo ese proyecto. Primero, lo más grave, no se elaboró en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Y lo dije y lo reitero. Lo elaboró Roberto Álvarez con un grupo de abogados al margen de la consultoría jurídica. El canciller de la República. Canciller. Se lo llevan al presidente para la firma. El presidente, que es mi amigo personal, no es abogado. Y una ley de trata, como te digo, solo el que es abogado puede darse cuenta de las complejidades y los peligros. Muchos me dirán, pero él es el presidente antes de que firmar, pero para eso estaba el consultor jurídico, que lamentablemente el amigo Antoliano no lo cuidó. Y ese proyecto era una trampa, porque quería, todo el mundo sabe, crear una serie de situaciones que nos impidiera la deportación de cualquier ilegal de la República Dominicana. Y obviamente hay que estar claro, esto fue una presión de los Estados Unidos. ¿Por qué yo defendí a Luis Abinader en ese expediente que fue pegado contra la pared? Yo fui de los primeros que dije, retírelo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque es el mismo presidente que meses antes se había negado a firmar el pacto por las migraciones en Los Ángeles, que precisamente es similar a los textos peligrosos que tiene la ley de trata. Y se le negó a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, directamente en persona. Y le dijo al presidente de Estados Unidos que él no podía firmar eso. Entonces, eso en beneficio del presidente, como si se negó a eso, iba a mandar un proyecto para hacer lo mismo que se había negado a firmar. Obviamente perdió tiempo, porque vinieron los cotorrones a decirle que eso eran compromisos internacionales cuando no lo era, porque ya, como dije anteriormente, se había cumplido con esos compromisos. Dejó que la bola creciera y el gobierno fue arrinconado y pegado contra la pared y tuvo que retirar ese proyecto. Lo más preocupante, que tengo información, según salió ayer en el Listín Diario, que cuando lo retiran lo mandan donde el mismo Roberto Álvarez, que no debió, y al mismo grupo que lo metió en el lío. Se está hablando de que lo van a reintroducir, aún separándolo, la cuestión migratoria, una serie de cosas que yo creo que es una locura, porque en estos momentos reintroducir de cualquier forma eso le va a crear al gobierno un desastre político, porque el país está intransigente con ese tema.
creo que si ese es el plan, los funcionarios no están cuidando al presidente si lo reintroducen, porque esto va a tener muchas consecuencias y va a reavivar obviamente una repulsa nacional. Es decir que ese proyecto es antinacional y no debe ni es necesario reintroducirlo, por lo que he dicho anteriormente. Ahora, al presidente le dice: no, porque hay cosas que hay que mejorar para darle apoyo, más apoyo logístico. Para eso no hay que modificar la ley. El presidente puede perfectamente, con la ley vigente, darle más recursos, incluso puede crear por decreto en coordinación con el Ministerio Público, fortalecer el órgano persecutor de la ley de trata, perdón, del crimen, que es un crimen de lesa humanidad. Claro. Y perfectamente cumplir con un rigor, porque la verdad es una. Lo que ha fallado no es en la ley, lo que ha fallado es que no hay aplicación, y no es la excepción. Como miles de leyes aquí que no se aplican. Si fuéramos a examinar el combate al tráfico humano, que es eso mismo, aquí debieran estar presos o debieran de haber sometimientos en los últimos 20 años de todas las mafias que trafican para traer haitianos aquí, ilegales. Y no lo hay. No hay. Tú te buscas los sometimientos y prácticamente son inexistentes. Militares, jefes civiles de los pueblos, compañía privada. No hay empresarios, no hay una respuesta judicial. Y ese es uno de los problemas fundamentales. Porque un negocio lucrativo que tú dejas, que te produce millones de pesos, si tú no tienes régimen de consecuencias, si tú ves que un militar puede con 500 pesos dejar pasar 500 pesos por cabeza a un ilegal, y ves eso deportivamente y la justicia no actúa, los mandos no castigan ejemplarmente eso, se te vuelve un desastre, que es lo que lamentablemente ha ocurrido.